Hola, muchas bendiciones a todos. Estoy grabando de nuevo este tema que se llama Plenamente Convencido, como hubo varios errores gramaticales en el original. Les agradezco mucho a los que me mencionaron a estos errores y espero con esta nueva versión poderlos corregir. El apóstol Pablo amonesta en Romanos, capítulo 14, versículo 5, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Este consejo ha sido crucial para mí, especialmente en esta época que estamos viviendo ahora, con una gama tan amplia de ideas y opiniones diferentes sobre una gran variedad de temas. Estas palabras se aplican no solo a la vida cotidiana práctica, sino que también me sirven para recordar que debo estar plenamente convencido de la verdad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2 y versículo 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Cuanto más fervientemente prestamos atención a la palabra de Dios, más convencidos estaremos de su verdad. De la misma manera, si en cambio prestamos más atención a las cosas mundanas, más nos convencerán. Corremos el riesgo de volvernos ambivalentes hacia esas creencias o incluso de aceptarlas hasta que nuestra fe en la palabra de Dios se desvanece gradualmente. Cuando no estamos plenamente convencidos en nuestra propia mente, podemos vacilar, titubear y ser de doble ánimo. Santiago 1, del 6 al 8, nos advierte que no le pidamos a Dios de esa manera, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo y inconstante en todos sus caminos. Jesús deja claro que cuando oramos y sabemos que lo que estamos pidiendo es según la voluntad de Dios, debemos contar con lo que estamos pidiendo. Dice Marcos capítulo 11, versículo 24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto significa que no nos sorprendemos cuando llega la respuesta. En Hechos capítulo 12, versículos 12 al 16, encontramos a los discípulos implorando incesantemente al Señor que libere a Pedro de la prisión y de la ejecución inminente. Un ángel se le aparece a Pedro y lo saca de la cárcel. Toca a la puerta de la casa donde los discípulos están reunidos en oración ferviente por él. Una joven llamada Rode va a ver quién ha llamado a la puerta y reconoce la voz de Pedro. Está tan sorprendida que él vuelve corriendo adentro para contárselo a los demás, y ellos dicen que está loca y que el ángel de Pedro es el que está en la puerta. Cuando finalmente abren la puerta y ven a Pedro ellos mismos, se quedaron atónitos. Habían reaccionado de manera similar cuando Jesús resucitó. Él les había dicho a sus discípulos varias veces que resucitaría el tercer día. Cuando llegó el momento y María Magdalena y las mujeres que estaban con ella les dijeron a los discípulos que habían encontrado al sepulcro vacío, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Obviamente no estaban plenamente convencidos de la promesa de Jesús. Con respecto a la fe de los primeros patriarcas, Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas,
Más bien, los reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Reconocer las promesas de Dios a lo lejos significa que las creemos sin importar lo distante que parezca el cumplimiento o cuánto tiempo pasará antes de que lo vemos. Una vez que estamos plenamente convencidos de las promesas de Dios, podemos aceptarlas y luego confesarlas con confianza o pronunciarlas. A veces batallamos con dudas o preguntas o nos sentimos confundidos. Sin embargo, obedecemos al Señor de todos modos, a pesar de cómo nos sentimos, y el Señor recompensa nuestra fe. Hace varios años, en un momento de cambio y agitación emocional en mi vida, un amigo me pidió que lo acompañara al hospital donde su madre estaba ingresada. Tuvo una enfermedad terminal y no se esperaba que sobreviviría esa noche. Quería que oramos por ella para que se sanara y la ungiéramos con aceite. Me gusta mucho orar por los enfermos, pero este caso era el más grave que había enfrentado. Como estaba batallando emocionalmente, mi nivel de expectación no era muy alto. Sin embargo, sabía que mi amigo estaba expectante y lleno de fe, y yo no iba a poner freno a eso. Así que acepté ir. Dije al Señor que estaba dispuesto a ser un instrumento en sus manos y no expresar ninguna duda o reserva, independientemente de cómo me sintiera. Cuando terminamos de orar por la madre de mi amigo y de ungirla con aceite, no notamos ningún cambio en su estado, pero el día siguiente escuché de la familia que había comenzado a mejorarse. Unos días después, se fue a su casa. La visitamos y invitó a Jesús en su corazón. Poco a poco mejoró y volvió a caminar después de estar en una silla de ruedas un buen tiempo. Vivió varios años más hasta que llegó su hora de ir al cielo. Aunque no estaba rebosante de fe por un milagro al momento de orar por ella, el Señor se sirvió de mí, bendiciendo mi disposición a obedecer sin manifestar ninguna duda, y honró muchísimo la fe de mi amigo. Dios ciertamente nos acepta en la condición en la que estamos, pero al mismo tiempo su mayor deseo es que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, plenamente convencidos de que Dios tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Ve 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, y Romanos, capítulo 4, versículo 21. Que Dios les bendiga, pues, y si han disfrutado a este video, por favor pónganle like, escriban sus comentarios y compártenlo a las redes sociales. También gracias a todos que han suscrito a este canal y les invito a quienes están escuchando por primera vez que se suscriban. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.